A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. En las últimas semanas, estimados amigos, hemos estado chequeando, charlando con una serie de invitados, dialogando sobre una serie de temas que tienen que ver con la macroeconomía del Ecuador, los varios desequilibrios existentes en la economía que el gobierno está atendiendo lenta y gradualmente. También hemos estado analizando el acierto que tuvo el gobierno en firmar un acuerdo con el FMI. Y eso ha permitido a los organismos multilaterales de financiamiento agruparse para poder decir, vamos a darle al Ecuador crédito por algo así como 10.200 millones de dólares, en condiciones de plazo muy interesantes, de largo plazo y tasas de interés bajas, mucho más bajas que lo que tiene el mercado privado internacional de capitales. Hemos estado viendo el seguro social y hemos estado sugiriendo una serie de aspectos sumamente específicos de cómo resolver los problemas del seguro social. Y hemos llamado con todo el respeto la atención al gobierno, al señor presidente, para que se dé cabida a una serie de sugerencias que se han dado en el país, en el sector privado y en este programa, sobre temas del seguro social, el pago de las deudas del gobierno hacia el seguro social, etcétera. Pues también hemos estado viendo todo el problema de las finanzas públicas. Hemos hecho un diagnóstico del desequilibrio intenso, que es un desequilibrio que se transfiere a la balanza de pagos, al sector externo del Ecuador. Mientras no se ponga orden realmente en las finanzas públicas, sencillamente va a haber ese efecto no adecuado al sector externo de la economía que vamos hoy a tratar ese tema. Pero también en lo que es la finanza pública hemos estado dando sugerencias de cómo crear ingresos, cómo reducir gastos en varios frentes. Y hemos visto también la necesidad, y el gobierno lo va a hacer, de una reforma tributaria que va a tener que simplificar el sistema, también va a tener que proponer creación de impuestos, aunque no querramos los ciudadanos, aunque creación de impuestos es un problema serio en todos los países, en que los políticos en los congresos tampoco quieren aprobar, pero lamentablemente pues el gobierno anterior dejó, como aquí lo hemos afirmado con nuestros invitados, dejó quebrado financieramente el país y dejó quebrado financieramente el gobierno nacional. Y cuando hay una quiebra de esa naturaleza, que ya se ha explicado por qué le llamamos quiebra, sencillamente pues hay que tomar medidas dolorosas que tienen un costo político, social, alto. Pero hay que absorber los costos para pagar los errores de 10 años y medio del gobierno anterior. La banca está bien, está sólida, está solvente, está líquida. Y el sistema monetario de la dolarización está firme. Firme hoy, firme mañana y firme pasado mañana. El convenio con el FMI, que es un acierto del gobierno, tiene una serie de temas. Ya no digo compromisos del gobierno al FMI, sino de temas, de acciones que el gobierno tiene que hacer. Y lo va a hacer con el fondo, o yo decía siempre, sin el fondo, porque la economía y sus desajustes necesitan solución. En buena hora el convenio con el FMI, porque es más fácil
hacer el ajuste macroeconómico en el país en los varios sectores con financiamiento internacional que no tener financiamiento internacional. Si hiciéramos el ajuste macroeconómico que el país está requiriendo sin financiamiento, la tarea sería más compleja y el costo social y político sería mucho más intenso. Pero hemos estado viendo en estas últimas semanas toda esta serie de problemas que tiene la economía ecuatoriana y hemos estado dando sugerencias al gobierno de una medida concreta en un otro sector. Hoy nos toca, mis amigos, por segunda vez en varios meses, tratar el tema del sector externo del Ecuador. Eso tiene que ver con la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es un registro en que están todas las transacciones que hacen, en el caso ecuatoriano, todos los residentes del Ecuador, sean personas naturales, sean personas jurídicas, con el exterior. Ahí están registradas las exportaciones, las importaciones, la inversión extranjera, los créditos al sector privado desde el exterior, los créditos internacionales, al gobierno nacional, a los municipios, etcétera. Están las remesas de los migrantes ecuatorianos de Nueva York, de Japón, de España, etcétera, etcétera. Hay el registro de las donaciones, la inversión extranjera, todas esas transacciones que se registran en esto que llamamos la balanza de pago. Pero aquí se nota que hay también, igual que en el sector fiscal, igual que en el mercado laboral, desequilibrios que hay que ir analizando, diagnosticando, sugiriendo una serie de soluciones para ver si es que el gobierno acepta las sugerencias y pueda marchar mejor la evolución del sector externo. Para ese propósito hemos invitado a un distinguido amigo, economista Luis Luna, que está conmigo. Tiene una amplia experiencia en materia de comercio exterior y en materia de procesos de integración. Él ha sido profesor universitario, ha sido alto funcionario en gobiernos anteriores al del señor Correa, estuvo en Lima como un buen tecnócrata en el Grupo Andino, ha sido asesor, ya no lo es, asesor de legisladores por el Carchi, de tal manera que es un hombre que está bien informado, inteligenciado sobre problemas de comercio exterior, de inversión extranjera y de balanza de pago. Luis, gracias por estar nuevamente con nosotros. Te pregunto una cosa, ¿cómo ves toda la parte de comercio exterior? Porque uno ve las estadísticas y observa que las exportaciones en general, el año pasado crecieron un poco menos del 5%, las importaciones crecieron algo así como 12-13%. La inversión extranjera, de acuerdo a la información del Banco Central, ha sido interesante, 1.400 millones de dólares, cuando el 2017 fue algo así como 700, 800 millones. Entonces, estamos dolarizados y claro, uno dice, tenemos que ganar dólares. ¿Cómo ganamos dólares genuinamente? Exportando más bienes y servicios y atrayendo la inversión extranjera. ¿Cómo ves tú todo el tema de complejo? Porque la información última del Banco Central es que hay un déficit en cuenta corriente, ya no en balanza comercial, que sencillamente ha crecido pues, en forma importante. Luis, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero decir es que todos estos problemas que estamos en este momento viviendo son problemas derivados del comportamiento del gobierno anterior, ¿Ya? Que durante los años 2007-2017 no solamente que no supo aprovechar los enormes recursos que recibió el Estado, sino que además nos dejó endeudando en una petróleo cantidad y muy deuda. Importante, claro. Entonces, tenemos por delante el pago de una deuda que se dice que está entre 60.000 y 90.000 millones de dólares del gobierno anterior, más la deuda que en este momento, que más bien dicho en este gobierno se ha venido adquiriendo. Pero en materia de deuda lo que pasa es que hay cierta deuda que no se registra como tal. Efectivamente, hay algunos rubros de la deuda que inclusive se los consideraba secretos. Y que por esa razón, inclusive en este momento todavía no se tiene claro cuánto mismo significan. De manera que el problema del Ecuador en este momento es obtener divisas propias y obviamente, dadas las circunstancias, obtener divisas vía el endeudamiento. Ahora bien, las divisas propias hay que buscarlas por el lado de las exportaciones y por el lado de la captación de inversión extranjera que venga a ubicarse aquí, no para 2 meses, 3 meses, sino para la inversión para toda de la vida, plazo, por decirlo así. Para toda la vida, es decir, inversión industrial y no inversión de esta que se llamaba golondrina, que apenas sienten que hay algún problema, levantan el vuelo y se van. Eso es inversión financiera. Claro, inversión financiera. Entonces,
hay que atacar por los dos lados, pero el problema para el país es que esos dos lados son dos lados que responden no en el inmediato plazo, sino en un plazo un poco más largo. Entonces, la solución de corto plazo es lamentablemente la solución de arreglar el problema por la vía de la deuda. Pero ¿cómo arreglamos el problema de la deuda? Arreglamos cambiando una deuda que es de corto plazo, de altas tasas de interés, por una deuda que sea de más largo plazo, que sea de tasas menores de interés. Pero Lucho, te interrumpo. De acuerdo, sí, en un momento dado uno puede hacer eso, endeudarse de largo plazo para pagarlo de corto plazo. Pero Luis, digamos, ¿qué hacer para que las exportaciones de bienes y servicios crezcan más rápidamente de lo que está demostrando la cifra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya. Lamentablemente también ahí no funciona mucho el corto plazo. ¿Por qué? Porque tras de eso tiene que haber el interés de los exportadores por invertir más. Claro. Y el problema de los exportadores, de los productores, es que no llegan a tener la confianza suficiente ni en este gobierno ni en el futuro del país. Más sobre todo cuando el Fondo Monetario, el Banco Mundial han hecho análisis, y de esos análisis, ¿qué resulta? Que el año 2019, el año 2020, el año 2021 vamos a crecer por ahí por alrededor del 1% anual. Claro. Y con esas tasas de crecimiento, el problema está en que el país casi se encuentra paralizado, ¿no es cierto? Ahora, pero Luis, sabiendo que hay soluciones que no funcionan en 24 horas ni un mes, pero ¿qué tenemos que hacer para exportar más? ¿Ganar más mercado? ¿Qué hacemos para ganar más mercado? Bueno, ¿convenios? Justamente hay varias posibilidades de trabajar. Una de esas posibilidades es que daría resultados ya no solamente, digamos, resultados relativamente en el corto plazo, es aprovechar el acuerdo con la Unión Europea. ¿Ya? Ese acuerdo ya está firmado hace tiempo. Cuando se lo firmó ya debían haberse tenido los mecanismos para ponerlo a funcionar adecuadamente. Lamentablemente eso no se hizo. Y entonces hasta la fecha todavía nosotros no estamos avanzando a la velocidad que se quisiera. De todas maneras hay una serie de empresas pequeñas, medianas, ¿no?, que han encontrado un nicho de mercado en la Unión Europea, y entonces ahora estamos viendo una serie de productos nuevos que están entrando a la Unión Europea en productos derivados del cacao, derivados del café, artesanías, tagua, qué sé yo, otros productos de ese tipo, que antes tenían mercados muy pequeños allá, pero que ahora están expandiendo. Entonces, en esa línea hay que trabajar también en la línea de expandir las exportaciones de los productos que ya se vendían, que ya son conocidos, pero que allá recibieron una rebaja de aranceles, ¿no es cierto? Y que ya no van a tener las restricciones. Sí hay que dar un mensaje. Si tú quieres exportar productos agrícolas exóticos a la Unión Europea, tienes que cumplir con las normas sanitarias que allá son exigentes. Claro. Y entonces, para cumplir con esas normas sanitarias, pues ellos dicen con justa razón, yo le aplico al alemán, si estoy en España, le aplico al alemán estas restricciones sanitarias. Entonces no puedo darle al Ecuador unas normas sanitarias menores, ¿no es cierto? Porque ahí lo que está de por medio es la salud de la gente. Entonces, en ese sentido, sí hay que inteligenciarse las empresas que estén interesadas en exportar a la Unión Europea. ¿Cómo certifico mis exportaciones para que allá las reciban y no haya problema? Y ahí el gobierno es el que tiene que dar un poco la mano, la asistencia, para que los exportadores, estos pequeños que tú dices, digamos, puedan cumplir todas esas procedimientos que exige la Unión Europea. Pero una vez ya firmado eso y asumiendo que eso comienza a ganar terreno el día de mañana, haciendo las cosas que tú indicas, ¿no es necesario firmar otros convenios con otros países para abrir más mercado? Por supuesto. Porque fíjate, Perú, Colombia, Chile tienen firmado varios tratados de libre comercio, como se llama, con una serie de países, entre ellos Estados Unidos, que cuando el exportador ecuatoriano va a exportar a Estados Unidos,
se hace frente que el producto colombiano peruano no paga impuestos y el Ecuador tiene que pagar impuestos. Nosotros sugerimos hace muchísimos años al gobierno anterior de que primero había que empezar pero también por este gobierno. Obviamente, pero que primero había que empezar por la negociación con Estados Unidos, porque si se hacía el acuerdo comercial con los Estados Unidos y los Estados Unidos ya establecían un sistema para la importación de los productos nuestros, ya podíamos firmar con cualquiera en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no se pudo hacer eso, pero con la Unión Europea también las exigencias son fuertes, de manera que si ya tenemos el acuerdo con la Unión Europea, podemos ir inclusive con los mismos Estados Unidos a negociar. El problema es que ahora pues el señor Trump está en otro carril, ¿no es cierto? Pero bueno, el gobierno americano hoy tiene un estilo de hacer negociaciones directas. No le gusta mucho al presidente de Estados Unidos el multilateralismo. Así es. Pero sí, entonces cae Ecuador que pueda sentarse pidiendo oficialmente: Estados Unidos, quiero tratar contigo un tratado de esta naturaleza, tú y yo. Bueno, y por razones geopolíticas, ¿no es cierto? Ahora los Estados Unidos sí han mostrado interés en que se puede eventualmente avanzar un tratado bilateral con el Ecuador. De manera que podríamos avanzar en ese sentido. Pero ahora también, Lucho, fíjate, he visto las cifras de exportación e importación de China continental. Más le compramos a China de lo que exportamos. ¿Ahí qué se puede hacer? No, la diferencia es terrible. Pues. Ni siquiera la diferencia del saldo es igual con lo que nosotros exportamos. Nosotros exportamos poquísimo frente a lo que importamos, ¿no? Ahí, pues cuando llegó el presidente Moreno a China, ahí debió haber conseguido algún tratamiento especial para nuestras exportaciones. Pero ahí en cambio tenemos otros tipos de problemas, y uno de los problemas es la logística. ¿Ya? El problema es que de venida hay mucho barco, pero de ida es un poco difícil conseguir, porque los barcos que vienen de allá vienen barcos llenos, y cuando regresan no quiere irse pues el barco con 2 o 3 cositas. Por el costo del flete. Y entonces el costo del flete se eleva sustancialmente, porque estos barcos les tocaría ir haciendo puerto en otras partes. No es lo mismo la ida que con la vuelta. Y nuestros barcos bananeros que podríamos utilizar eventualmente, inclusive que son refrigerados, pues no les resulta el viaje de ida llenos y de regreso vacíos. Entonces ahí el problema es básicamente logística, ¿no? Pero bueno, eso no significa que no puede haber soluciones por un otro lado para ir manejando la logística, pues, ¿no? Por supuesto, inclusive... Pero fíjate, son 1.300 o 1.400 ciudadanos China. Así es. Ahí, es un gran mercado. En algunos casos el problema que ya hemos sufrido, el problema es la cantidad. Porque los chinos, pues como son tantos, ¿no es cierto? En vez de pedir 100, piden 100,000. Y ahí el problema nuestro es que no estamos en capacidad de... O sea que el sector privado también tiene que prepararse. El sector privado tiene que prepararse, pero esa preparación viene con la inversión. Y el problema de la inversión es que todavía no tiene con la confianza suficiente. Pero Lucho, yo asumo que va a dar resultado la ley de fomento. ¿Recuerda? Que tiene unos estímulos tributarios interesantísimos, que alguna gente cree que es excesivo, pues yo no creo. Pero creo que eso sí va a dar resultados, lo que pasa es que toma tiempo. Ahora, Luis, una solución que tú has dado, que estoy de acuerdo contigo, es hay que abrir mercado. Que Estados Unidos hay que sentarse a negociar, con China también, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Esa es una de las sugerencias que se va a seguir dando al gobierno. Ya el ministro Campana ha dicho que ya ha hablado con los norteamericanos y los norteamericanos estarían un poco abiertos para sentarse, pero todavía no llega el momento en que oficialmente se sienten. Y naturalmente ese momento hay que tener buenos negociadores con experiencia, porque no es cuestión de poner a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos a cualquier persona, sino que gente que sepa negociar, porque hay beneficios, pero también hay costos, y hay que equilibrar bien las cosas. Entonces esa sería una primera sugerencia que uno insiste al gobierno. Amigos, desen prisa, abren más mercado para colocar más bienes del Ecuador, porque eso gana dólares genuinamente en el largo plazo. Y no hay que devolver pues esos dólares que entran en la exportación. Cuando es deuda, hay que devolverla pues, con capital e intereses, ¿verdad? Pero en materia tributaria, ¿qué es lo que tú crees que impide al sector exportador
empujarse más. ¿Qué hay en la parte tributaria? ¿Hay limitaciones o no? En la parte tributaria para los exportadores... ¿El impuesto a la salida de divisas, por ejemplo? Uno de los elementos es el impuesto a la salida de divisas, que yo digo que no es a la salida, es al ingreso. A la entrada, claro. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos, en otros países, 5% es una tasa de interés enorme, alta. Sí. ¿no? Japón, por ejemplo, creo que tiene 0 de tasa de interés. Ajá. Entonces, venir a pagar, quien viene aquí a invertir 100 sabe que puede sacar 95, porque le van a cobrar los 5 del impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿cómo voy a perder las utilidades eventualmente de un año en una operación con un país como el Ecuador? Eso limita tener mucha fortaleza adicional al sector exportador. Eso limita fuertemente, porque hay que tomar en cuenta que en el Ecuador los exportadores, sobre todo de los productos que no son los agropecuarios, los exportadores necesariamente son importadores, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque necesitan mucha materia prima de fuera, mucho equipo de fuera. O sea, Lucho, la sugerencia sería abiertamente, concretamente y con mucho respeto al gobierno, elimine el impuesto a la ley de divisas, elimínelo. Sí. Ellos dicen que como es un recurso que genera como 1.500 millones de dólares, no lo podemos reducir. Hay que compensarlo por otro lado. Pero es que si no hacemos así, ¿no? Entonces vamos a seguir con el problema de que no vienen las inversiones. Y cuando tú decías hace un rato de que la inversión que dice el ministro que ha ingresado es de 1.451 millones, hay que contrastarla con la de Colombia y Perú. En Colombia, 8.680 millones el año pasado. Y el Perú, 6.900 millones. Entonces, nuestro volumen pues no es proporcional con lo que ellos están recibiendo, ¿no es cierto? Y otro problema, ellos reciben para el petróleo, para la minería, pero reciben para industria. También. Lo nuestro está básicamente concentrado en el petróleo y ahora en la minería. ¿No? Entonces, en la parte industrial hay muy poca, y en la agricultura casi no hay nada, ni de inversión extranjera ni nacional. Ahora, Luis, en términos de la tributación también, que a veces he escuchado a los exportadores, dicen, hay el drawback, la devolución de impuestos, el IVA. De repente un exportador ya no importa, sino que sencillamente compra internamente una serie de elementos para el proceso de producción, para la exportación. Y resulta que pagan el IVA. Van a reclamar al gobierno, y el gobierno dice, espérese un ratito, voy a analizar, de repente se demoran 3, 4, 5, 6, 8 meses, etc., y no le pagan. Y eso es un costo, pues. Bueno, mira, ahí han llegado a la exageración, ¿no? De que analizan cuál es el porcentaje, si exportas un bolígrafo, hacen el cálculo de cuál es la proporción de tinta que está incorporada en el bolígrafo, y sobre eso te dan la devolución del IVA. Entonces demoran 8 meses en calcular algo que podrían calcularlo en 2 minutos, ¿no? O menos ahora con las computadoras. Entonces, el tema es que deberíamos volver al sistema automático que antes había, ¿no? A ti te dan el 5, el 10, el 15, lo que sea, en función de cómo consideran las prioridades. Y luego de eso, ¿qué hace? Si no te han dado, o sea, si lo que te han dado no se justifica, bueno, te hacen devolver. Pero ya te han dado inmediatamente, no te hacen esperar 8 meses para que trabajes. Porque el exportador tiene un problema, necesita 3 capitales. Uno para darle el crédito al importador, otro para la mercadería que va en viaje y otro para producir. Entonces, para ellos es fundamental una tasa de interés o un rendimiento que sea de un porcentaje mínimo, pero que sumado le significa. Pero Lucho, eso significa, como varias veces en este programa hemos dicho, no se puede castigar a un sector que produce divisas genuinamente, el sector con impuestos, pues, ¿no? Hay que librarla de los impuestos que hemos estado comentando y otros impuestos que son una carga. No digo el impuesto a la renta a las empresas, el impuesto a la renta mínimo, sí, pues ya creo que se eliminó eso. Pero aparte de eso, ¿qué otras limitaciones tú ves? Porque a veces uno escucha al sector privado, dice, la tramitología. Y un exportador en tramitología tiene costos enormes también. Bueno, eso no solamente los exportadores, sino todos los empresarios. Y volvamos a lo que yo decía hace un rato. Como el exportador necesita productos de otras empresas,
Entonces esas empresas también pues están frenadas por la imposibilidad de trabajar adecuadamente en términos de la velocidad con que hacen sus trámites. Y en este país, ayer o anteayer, Alberto Acosta Burneo decía, el Ecuador necesita como 90 días de trabajo en cada empresa solo para atender la tributación. Y eso es costo pues, y obviamente. costo. Entonces, eso hay que recortar, ¿no? Y lo que te decía, en el drawback debería ser automático. Y en otras medidas, el exportador debería tener capacidad para funcionar rápidamente. Claro. Ahora, Lucho, fíjense amigos, aquí se han sugerido cosas específicas, ¿no? El sector exportador privado necesita que el gobierno acoja una serie de sugerencias que hemos hecho en este programa y en el sector privado. No se puede castigar al sector exportador con impuestos ni con mano de obra cara. Pues también, Luis, una cosa preocupante en el sector extractivo, que es de exportación, oro y cobre. Hay una consulta que el domingo anterior se hizo en la provincia de La Suaya a una serie de ciudadanos ecuatorianos sobre la minería, ¿no? Y los habitantes dijeron no a la minería. Eso de ahí no es preocupante, aun cuando los ciudadanos hayan tomado la decisión libremente sobre ese tema. Mira, yo te voy a hablar de las elecciones en general. Las elecciones de este domingo pasado, en todo lado, y especialmente en la minería y en lo del Consejo de Participación, no fueron un ejemplo de democracia, sino de ciegocracia, porque los que fuimos a votar no sabíamos por quién votábamos ni para qué votábamos. El 80% de la población no sabe. ¿Tú crees que eso allá en la consulta en el Azuay pasó lo mismo? No, obviamente la gente que está ahí no sabe, pues en un cantón rural no sabe qué significa la minería, qué importancia tiene la minería y sobre todo si hay sistemas técnicos como para controlar determinado tipo de cosas en la época actual. El nuevo prefecto de la Azuay, distinguido señor, dice que no hay una minería que sea saludable, que no hay una minería que no ocasione una serie de daños. Pero hoy por hoy, en minería, igual que en petróleo, entiendo que se han creado sistemas, metodologías, procedimientos de nuevas explotaciones que son amigables al medio ambiente y a las buenas técnicas para evitar los errores que en el pasado se cometieron en todas partes del mundo. ¿Tú no crees que realmente sí existen esas nuevas técnicas y que los dirigentes de esa consulta en esa ciudad, respetables ciudadanos también, estuvieron confundidos, como tú dices, y votaron por algo que realmente para ellos mismos no es conveniente, porque si no va a dar lugar a la minería ilegal, pues Luis? Ese es el problema principal. Mira, hace muchos años, ¿no?, cuando empezábamos nosotros a exportar refrigeradoras a Colombia, hubo que traer a las autoridades colombianas a que vean que estaba funcionando en casa y cómo trabajaba. Quizás en este caso lo que hay que hacer, las empresas mineras grandes, invitar a un grupo, de repente a medio pueblo de allá, de ese cantón, llevarlos a que vean efectivamente cómo funcionan las mineras grandes en Australia, en Canadá, en otros países, donde ya todas estas cuestiones se las ha limitado. Yo no diría que han desaparecido, pero se las ha limitado de tal manera que ya no son un peligro para la población. Entonces, sí existe esto de decir la minería responsable, igual que el petróleo, la extracción que no hace daño, pues, ¿no? Así es. Porque hay nuevas técnicas. Y la otra cuestión que hay que tener muy en cuenta, cuando tú haces minería ilegal, botas el 70% del mineral a los ríos, y queda el 30%. Y esas aguas se envenenan. Y al revés, ¿no? Cuando tú operas a través de la minería técnica especializada, ganas el 70% y desperdicias eventualmente el 30%. Entonces haz la inversa, ¿no? Entonces esas cuestiones tienen que verse y el gobierno tiene que difundir, digamos, cuáles son las ventajas y las desventajas reales. Porque en estas cuestiones siempre hay el interés político, ¿no? Estimados amigos, hemos escuchado al economista Luna, que está bien inteligenciado sobre problemas del comercio exterior, de inversión extranjera, de balanza de pago. Y el mensaje concreto, de forma resumida, es que hay que exportar más bienes y servicios. Hay que exportar más, hay que exportar más, hay que exportar.
y hay que firmar tratados de libre comercio, como se quiera llamar, con Estados Unidos, con China, etcétera, etcétera, y formando grupos humanos de negociación con experiencia para ese propósito, porque esos tratados bilaterales de comercio multilaterales tienen costos y tienen beneficios. Si se sabe negociar bien, hay más beneficios que costos. Pero aparte de eso, no se olvide que estamos dolarizados y tienen que entrar dólares. La deuda le permite arreglar una serie de problemas, pero la deuda hay que devolverla en su capital y en los intereses. Lo legítimo, permanente, es exportar más y más. Y para exportar más también hay que eliminar una serie de restricciones que se tienen internamente. En tributación, por ejemplo, hay que eliminar todo tipo de impuestos, a excepción del impuesto a las empresas, pues a la renta, a las utilidades, ¿no? Pero también hemos visto que sencillamente hay mano de obra cara y hay que hacer unas reformas al Código de Trabajo para crear nuevos tipos de contratos que den más flexibilidad y que permitan a los sectores productivos, especialmente al sector exportador, ¿a qué? A contratar más trabajadores para crear más riqueza al Ecuador. Pero inversión extranjera se necesita también. Hay grandes posibilidades, como alguna vez estuvimos aquí en un diálogo con un presidente del gremio. Hay posibilidades interesantes en el Ecuador en materia de minería, de cobre, de oro. Y ahí hay que llegar a acuerdos naturalmente con las poblaciones para indicarles que sí existe una minería responsable. Hay nuevos métodos de producción que controlan una serie de deficiencias que se tuvo en el pasado. De tal manera, amigos, que ojalá sencillamente el gobierno nacional siga enrumbando las cosas en balanza de pagos que permitan traer más dólares al país. Hay desequilibrio en balanza de pagos que es necesario ir resolviendo para no crear demasiadas tensiones en todo el sistema de pagos ecuatoriano. Amigos y amigos, volveremos la próxima semana con otro tema. Muy amable, gracias, muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.